Facebook, ¿ya? Todavía. Margarita. Muy bien, muy buenos días. Agradecerles la presencia de todos a este webinar, a esta conferencia que el licenciado Gary Ferrer va a compartir con nosotros, y al mismo tiempo agradecerle por dedicar su tiempo y experiencias, compartir sobre todo sus experiencias con nuestros estudiantes, ¿no? A nombre de las autoridades de la universidad, el ingeniero Roger Lino, vicerrector, el ingeniero Rubén Darío Dabdú, rector de la universidad, agradecerles, licenciado Gary, por su tiempo, y vamos a cederle la palabra al licenciado Víctor Hugo Tapia. Muy bien, comunidad, muy buenos días. Muchas gracias por su participación. Es un trabajo extracurricular que estamos haciendo con la universidad. Agradezco su asistencia. Sobre todo agradecer al licenciado Gary Ferrer por habernos apoyado o estarnos apoyando con este webinar. Lo voy a presentar. El licenciado Gary Ferrer Moscoso es licenciado en Economía, asesor en Comercio Exterior, tiene un diplomado en Comercio Exterior y Negociación Internacional. Tiene una especialidad en Administración de Empresas y Finanzas y una maestría en Administración de Empresas. Ha trabajado también en la Aduana Nacional, Departamento de Valoración, es el jefe de valoración de la Regional Santa Cruz. Tiene vasta experiencia en la parte de valoración y todo lo referido a comercio internacional. Licenciado Gary Ferrer, otra vez, muchas gracias por el apoyo que nos está brindando en este webinar. El webinar se trata del control de valor de precios de referencia. Lo dejo y muy amable por su atención. Gracias, licenciado Gary Ferrer. Víctor, muchas gracias. María, Lady, a todos los presentes, gracias por la oportunidad que me brindan de dar este curso sobre valoración aduanera. Como lo dijo Víctor, he estado trabajando muchos años en este tema, he estado empapándome sobre este temita bien punzante que es el control aduanero, y me alegra que me hayan tomado en cuenta. Espero darles la información pertinente, espero brindarles o resolverles todas las dudas que tengan sobre ese tema. Y el fin que busco en todo caso es darles lo más básico sobre lo que es el control aduanero. También agradezco a Luteus esta oportunidad que me está brindando de poder estar con ustedes en este momento y darles este pequeño aporte que espero les sea de muchísima utilidad. Muchas gracias. Bien, a todos desearles un buen día, espero se encuentren bien. Víctor, María, quería consultarles, ¿se me escucha bien? Excelente. Se me escucha bien. Sí, ya, perfecto. Gracias, muchas gracias. Bueno, a todos buenos días, les deseo lo mejor, gracias por estar presentes. Como expliqué al principio, este es un curso que va a estar definido a un punto muy en específico, y es directamente los precios de referencia. ¿Qué es precios de referencia? ¿Cómo se utiliza? ¿Dónde se utiliza? Lo vamos a ver en el transcurso del curso. En sí, lo que quiero que se queden con la idea principal, que los precios de referencia es directamente una herramienta que utiliza la aduana nacional a efecto comparativo
entre los precios que tienen en una base de datos, en los catálogos, sean físicos o virtuales, bis los precios que declara el importador. Bolivia es uno de los países que tiene controles a su importación, controles a sus precios que declara el importador al momento de introducir una mercadería. Estos controles los puede hacer antes de que llegue la mercadería hacia algún recinto aduanero, al momento de que llega al recinto, o de manera posterior cuando sale la mercadería. La aduana está habilitada para hacer esos controles en esos 3 tiempos diferentes. Bien. ¿Por qué es importante el tema de los precios de referencia? La importancia de los precios de referencia radica con la herramienta principal que utiliza la aduana nacional. La aduana nacional centra en el 90 y pico % de sus controles en la revisión de los precios que se colocan en los documentos de importación, que surgen principalmente de una negociación. Surgen de un trato entre 2 partes. Lo más recomendable es que una negociación tenga 2 partes. Si tiene 3, se pone complicado. Si tiene 4 partes, ya se hace muy difícil, y en regla general, en negociación internacional, se recomienda que existan solo 2 partes. 3, se hace caótico. Hagan el ejercicio, no pónganse a jugar pulsetas con algún amigo o alguna amiga. Si utilizas un brazo, pues das todo tu esfuerzo, tu otro brazo te sirve de soporte, pero si te decides hacer pulsetas con 2 personas, utilizando tu mano derecha o tu izquierda, las otras 2 personas están en ventaja, solo utilizan un brazo, tienen otro para sujetarse. Y si hicimos pulsetas con 4, pues 3, que dice que recurres a tus pies. Ya eso ya es inviable, ya es muy complicado y además es demasiado esfuerzo. Por eso las negociaciones se recomienda que se hagan entre 2 partes. Que ambas partes tengan 10, 20 personas, no interesa. Lo que interesa es que haya un punto de vista de comprador y un punto de vista de vendedor. Después de la negociación, surge un gran documento que es el contrato. El contrato refleja toda la negociación. Refleja los precios, refleja las cantidades, refleja los descuentos, refleja los tratos preferenciales y algunas condiciones que te exigen que vayas a cumplir como vendedor, como comprador, dependiendo de tu posición, la fuerza que tengas, el tamaño que tengas y el poder económico que manejes, puedes vos implementar en una negociación alguna condición. Pero lo más recomendable es que se transfiera a un documento físico, que viene a ser un contrato. El contrato engloba o detalla toda la negociación. Se recomienda que no sea muy grande. 5 hojas a 8 es lo más recomendable. Con normas internacionales, como los contratos basados en el Convenio de Viena, que es otro tema mucho más interesante. O en todo caso, con algunas reglas de cada país que esté pactando la negociación. Después de la negociación, ¿a dónde llegamos? Pues tenemos que llegar a un documento que nos exigen al momento de extraer una mercadería y al momento de importarla en otro lugar o de introducirla, que es la factura. La factura comercial viene a ser directamente un resumen de una negociación, un resumen de un contrato. Los contratos usualmente vienen con una cláusula de no muestra, no distribución a terceros, salvo autoridades como la aduana. Por eso se debe de extraer de ese documento por lo menos datos que sean de manejo no tan público quizás, pero que la gente pueda acceder a ellos. Y ese documento es la factura comercial. La factura comercial viene a ser un documento resumen del contrato, viene a ser un documento resumen de la negociación y además establece mínimamente las responsabilidades de uno o de otro. La factura es el documento que se exige. Normalmente es el documento que exige la aduana nacional a efecto de poder probar la transacción en una importación. Poder probar que existe una venta internacional, poder probar con ese documento que hay un comprador, que hay un vendedor, que hay una transferencia de un bien, una renuncia de un bien, bis la entrega de otro bien, o de dinero, o de servicio. O sea, que exista sí o sí un comprador, que exista sí o sí un vendedor, que estén en distintos países, o en todo caso que el movimiento de la mercancía y el pago por esa mercancía se dé entre 2 o más naciones. La factura es eso, es el documento principal. Y en él están plasmados un dato muy importante, que es el precio al cual se ha comprado el bien. Todos nosotros hemos tenido algún tipo de roce con algún contrato internacional. Y es una factura. La factura comercial que tú puedas adquirir en un supermercado, que puedas adquirir en un surtidor, en alguna pequeña tienda que te emite una factura, es directamente un compromiso. Un compromiso del vendedor que te dice que te está entregando un producto con ciertas características y además también te dice dónde comienza su responsabilidad de ti como comprador y dónde termina el del vendedor. En cuanto vos sacas alguna soda, algún
la papa frita del supermercado, lo llevas hasta la caja la cajera te lo pone en una bolsa y te lo entrega, y tú estás a punto de salir del supermercado, inmediatamente ese bien ya es responsabilidad tuya. Lo que vaya a pasar del supermercado para allá, de la puerta, te caigas, alguien te robe, o en todo caso vayas derramando las cosas que has comprado en el supermercado, ya no son responsabilidad del supermercado. El supermercado no va a asumir ninguna responsabilidad, ya es tu responsabilidad. La factura sí lo establece, porque al momento de que te lo entregan, te dicen ya es responsabilidad tuya. Pero si tú estás moviendo la gaseosa, las papas fritas dentro del súper, se te caen y los pisas, el supermercado ya tiene líneas y tratos ante eso. No es su responsabilidad, es la tuya, pues has destruido el bien, pero puedes negociar con el supermercado si ha sido un accidente, que se te ha caído, alguien te ha golpeado, que venga a pasar. Puedes negociar con el supermercado a ver quién va a cubrir el daño de ese bien o quién va a reponer ese bien. Pero en cuanto tú sales del supermercado, evidentemente tú eres el responsable como comprador. El supermercado no va a asumir ninguna responsabilidad. ¿Esto qué es? Esto es un resumen de lo que son los Incoterms. Los Incoterms son las reglas por las cuales tú decides hasta dónde es tu responsabilidad como comprador y hasta dónde es la responsabilidad del vendedor. ¿De qué nos sirven estas reglas? Pues estas reglas están metidas en la factura. En la factura de comercio exterior, en las facturas están detalladas las reglas. Las reglas de hasta dónde es mi responsabilidad como comprador, hasta dónde es mi responsabilidad como vendedor. Y esto se resume en los famosos Incoterms. ¿De qué nos sirve esto? Pues estas reglas las que también la aduana nacional se fija cuando vos entregas un documento de importación. Parte en revisar el Incoterms. ¿Quién es responsable de esta aduana? En base a la revisión de ese Incoterms, establece qué costos se van a sumar a la base imponible, cuáles se van a restar, y en base a eso va a sacar un monto en específico, ficticio, teórico, legal, eso sí, está metido en nuestra ley de aduanas, está metido en nuestro reglamento y también en el Código Tributario, que dice que voy a gastar un trozo del seguro, voy a gastar un trozo del flete, voy a gastar la totalidad del precio, siempre y cuando este sea un Incoterm FOB, o sea, franco a bordo, los voy a sumar, voy a hacer una sopita de costos y de pagos que ha hecho el importador y voy a sacar un monto por el cual voy a cobrar los impuestos. La mayoría de los impuestos se dividen en tres. Está el IVA, está el GAR y está el ICE. En el peor de los casos, si vos tienes los tres impuestos a pagar a la importación, es el 50% de tu valor FOB. Bien, esto es un resumen de lo que, del documento con el cual tú te vas a presentar, que es la factura comercial. Es también un resumen de los impuestos que tienes que pagar ante la aduana y es de ahí donde surge el principal problema que vas a tener con la aduana. Que no es un problema, en realidad es su trabajo de la aduana nacional es fiscalizar, ¿ya? Si alguien te dice el trabajo principal de la aduana nacional es facilitar, pues yo no lo veo. En la ley, en el reglamento, no especifico eso de facilitar, está directamente de fiscalizar, ¿no? Y en un país como Bolivia, donde la base de sus ingresos son los impuestos a la importación, no es ideal pensar que va a haber una facilitación. ¿Okay? Mientras nuestra economía, nuestro país, nuestro Estado, nuestro gobierno, especialmente la economía pública, dependa de los impuestos que se pague a los bienes que se importan, en una gran medida, pues va a ser muy difícil llegar a una facilitación del comercio internacional. Hay muchas ruedas de negocios, hay muchas reuniones, hay muchas charlas, se intenta reunirse con la aduana nacional, quedar que vamos a ver con ellos la facilitación del comercio y otras muchas cosas más, pero en el fondo tienen que entender que el papel de la institución como tal es más fiscalizadora y recaudadora. Y mientras el país dependa exageradamente de los impuestos a la importación, la situación no va a cambiar mucho. Den una pequeña revisadita en Google, creo que es la palabra que utilizan, y se van a percatar que los países que le dan mucha facilitación al comercio exterior dependen, no mucho, 10, 20% de sus ingresos, o hasta menos, de los gobiernos, de los impuestos cobrados a la mercadería que se importa o a la que se exporta. Es una referencia irrefutable de cuando unas condiciones públicas encargadas del control facilitan el comercio exterior. Es irrefutable.
Mientras no logremos reducir esa brecha, que el Estado boliviano dependa más de los impuestos internos, dependa de otros ingresos, o sea, las empresas públicas, venta de energía, esas cosas, y los impuestos que se cobre a las importaciones deje de ser relevante. Entonces, mientras no llegamos a eso, no vamos a tener instituciones guiadas a facilitar el comercio exterior. Es así de sencillo, no hay otra cosa. El día que veamos que reduce la importancia de los impuestos a cobrar a las importaciones, ahí vamos a poder decir sí, vamos a empezar a facilitar el comercio exterior. La otra manera de facilitar el comercio exterior es ubicarse en las reglas de juegos que regulan tanto a la institución pública como a las empresas privadas o al importador. Si nos ubicamos en el contexto, si nos ubicamos en la normativa, si nos ubicamos en las herramientas que maneja la aduana nacional, nos será mucho más fácil resolver las dudas del funcionario, nos será mucho más fácil también entregar los documentos pertinentes a la aduana para que ella los revise, los analice, los compare y establezca que realmente el precio que hemos declarado sea incorrecto. Nos conviene en ese momento conocer la norma de pies a cabeza. ¿Ya? Este curso en sí se va a guiar en lo siguiente. Se va a guiar directamente en mostrarles cómo son los procesos de control, darles la base de la normativa vigente para el que le da a la aduana nacional las potestades de hacer los controles que viene haciendo. Hay algunos controles que se los acusa que son ilegales, que se les acusa que son un poquito agresivas, pero eso depende más del funcionario que de la norma, ¿no? La aduana nacional se basa en normas que ha firmado el Estado boliviano, normas que se aplican en toda la comunidad andina. De hecho, el acuerdo de valoración se aplica en casi todas las economías del mundo. Las economías libres, las economías liberales, donde hay democracia y hay un tipo de combinación entre partido único y democracia. Se aplica, está estrictamente regulado. Lo que ustedes vayan a aprender de comercio exterior que se aplica en el resto del mundo está definido por las partidas arancelarias, como en la andina, las normas de origen, lo que son lo que viene a ser también lo que es merciología aduanera, y también entra el tema de valoración aduanera. ¿Ya? Esta normativa es internacional. Se aplica aquí, como en China, como en México, Haití, Zimbabue, se aplica tal como está, con ciertas modificaciones, ciertas palabritas cambiadas, pero en el fondo son totalmente lo mismo. Por esa razón, los controles que se aplican en Bolivia son similares a los que se pueda tener en Chile, en Argentina, en Brasil o en Colombia. De hecho, Bolivia tiene una norma un tanto flexible en los controles, comparados con países como Brasil y como Argentina, que son extremadamente proteccionistas. Argentina es un caso muy interesante porque es uno de los pocos países en Sudamérica y quizás en el mundo, exceptuando a China, que tiene controles de valor a sus exportaciones. Es un caso muy extraño, es un caso muy sui generis. Y es porque Argentina cobra impuestos a las exportaciones de sus bienes. Gran parte de su ingreso para las arcas del Estado argentino salen de los impuestos que cobran a las exportaciones. Hace años, ustedes sabrán que hubo un cambio de gobierno en la Argentina, entró el gobierno del señor Macri, eliminó muchos de los impuestos a las exportaciones y empezó a cubrir la diferencia del dinero que no le estaba ingresando al Estado con deuda pública y créditos internacionales. Fue un muy graso error, porque un plumazo le quitó un enorme porcentaje de ingresos al Estado argentino y empezó a entrar en ciertos problemas y ciertas crisis. Creo que la economía como tal, a través de impuestos internos, a través de su crecimiento, iba a poder reemplazar el cobro de impuestos a las exportaciones y no lo hizo. Inmediatamente hay cambio de gobierno, vuelven a cobrar impuestos a las exportaciones en la Argentina y vuelve a haber dinero dentro de las arcas. Y dicen, la situación ha mejorado. No ha mejorado, sino que en realidad han vuelto a lo de antes, han vuelto a colocar trabas en sus exportaciones. ¿Por qué? Porque necesitan dinero, porque los impuestos internos de la Argentina no cubren todos los gastos que tiene el propio Estado y recurren a los importadores y a los exportadores para cobrarles más impuestos por importar o por exportar, por meter mercadería a territorio argentino como por sacar. Bolivia no las tiene a la salida, tiene restricciones, pero cobros de impuestos no, pero sí la tienen las importaciones. Por lo cual estamos en un camino a medias, podemos aún revertir la situación de buscar, en todo caso, de que las arcas del Estado no se llenen
completamente con el impuesto a la importación. ¿Por qué? Porque nos conviene a nosotros, nos conviene. Mientras menos impuesto paguemos a las importaciones, más competitivos somos, podemos tener más materia prima, transformarla, hacer productos a un costo reducido y exportarla. Permite un movimiento constante, pero hay algo muy importante, reduce el contrabando. No en todo caso lo encarece. Si los impuestos se encareciesen, si los procesos de importación se redujeran, se tendría una enorme facilidad de control al contrabando, porque simplemente no va a ser lucrativo. Traer mercadería de Chile a través de un contrabandista toma tiempo, toma plata, toma frutas, toma mucho riesgo, pero si tú haces en lo posible la reducción de impuestos, un control más fácil de la mercadería importada y una facilitación de retirar lo más antes posible, ya no es llamativo correr esos riesgos. Y surge de ambos lados. Si esperamos que lo hagan las instituciones públicas, es un tema delicado, porque, como les he dicho al principio, lo que buscan es directamente el control, la fiscalización. Por otro lado, tenemos al importador, que es donde quiero llegar, que es lo que quiero que vean toda la normativa, se familiaricen con ellos, en el momento de tener un contacto con cualquier funcionario de las aduanas, puedan tener la base para poder discutir todas las informaciones que hagan a su mercadería, presentar los descargos pertinentes en tiempo y en forma. ¿Vale? Ahora lo que vamos a ver es un pequeño detalle, unas pequeñas diapositivas, que espero resuman todo lo que vamos a ver en este pequeño webinar. Si tienen alguna duda, creo que ya escribieron en la plataforma. Pueden hacerlo a través del chat y bueno, vamos a ir respondiendo uno. ¿Okay? Bueno, en esta diapositiva lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos los documentos base en valoración aduanera. ¿Cuáles son esos documentos base? Los documentos base para que la aduana y el importador, porque en realidad quien establece o introduce los datos para que la aduana establezca a través de su sistema informático cuál va a ser la base imponible, vienen a ser estos 5, o en todo caso estas 5 actuaciones. El principal documento es la factura comercial. La factura comercial detalla quién es el comprador, quién es el vendedor, dónde se va a entregar, qué cantidad es el bien, resumido. Sí, resumido. Televisores, 40 pulgadas, marca Sony, esos datitos van en la factura. Es un resumen del contrato, un resumen de las características. Bueno, también se establece dónde comienza la responsabilidad del importador, dónde termina la responsabilidad del exportador, dónde comienza el riesgo de uno, dónde termina el riesgo del otro, que en resumidas cuentas es el Incoterms. Ahí también se coloca el Incoterms que le corresponde. 2020, 2010, más atrás. Los Incoterms no es de aplicación obligatoria, pongamos ese dato, no está metido dentro, especialmente por modificaciones. La ley, ¿por qué? Porque no lo genera una institución que regule el comercio internacional, lo genera una asociación, que es la Asociación de Empresas, una cámara a nivel internacional, y quienes aceptan o no aplicar estas pequeñas definiciones de transferencia de riesgo son tanto el importador como el exportador. Entre los dos aceptan o rechazan la aplicación de los Incoterms. Si aceptan, no hay ningún problema, lo colocan en la factura, lo colocan en el contrato, y la aduana de cada país, en este caso el de Bolivia, va a analizar el Incoterms, va a analizar su relación con la normativa boliviana, y si es un Incoterms distinto a FOB o SIP, pues te van a pedir que lo conviertas a estos Incoterms y los metas al sistema de la aduana. Entonces, la factura es un documento muy importante, es un documento que hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Cualquier operación de importación, cualquier operación de exportación, la factura tiene que estar muy bien elaborada. No solamente para los requisitos, sino que directamente para que puedas también defenderte en cualquier tipo de acusación. Tú ves una factura, no le das la bola, no lo revisas, pasa algún accidente, hay una incoherencia y puede que el seguro no corra. Presentas una factura donde dice que has traído televisores, pues estás trayendo radios y no te has percatado, te vas a meter en problemas con la aduana. Te puede llegar a acusar que estás metiendo mercancía que no has declarado, entonces se hace complicado el tema. Es por eso que deben de tener mucho cuidado con la factura. Dentro de la normativa, dentro de lo que es los procesos de importación, ya establece el régimen de importación a consumo, el procedimiento que regula cómo debes tú de introducir un bien, qué documentos presentar y cómo debes de presentarlos ante la aduana, ya establece qué datos tiene que tener una factura. Ya te dice qué información es la que debes de incluir. Y si no introduces esa información, vas a generar que inmediatamente
que inmediatamente la aduana decida que eres o es tus documentos y tu mercadería una importación de riesgo y a empezar a correr todos los controles necesarios. En ese caso, pues, conviene conocer la norma, conviene conocer los procedimientos y la información que debes de colocar. Otro documento importante es la lista de empaque. ¿Es importante en el proceso de una negociación, una compra-venta de lista de empaque? No. La verdad es que la lista de empaque tiene una funcionalidad más para la empresa transportadora. Que si en la lista de empaque no va a poder cotizarte si es aéreo, qué volumen va a ocupar, qué peso, en qué parte del avión y demás, con eso establecer el costo que te va a pedir que canceles por mover esa mercadería. Sea aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, férreo, tiene que haber una lista de empaque, porque es en base a eso que las transportadoras establecen el costo de transportar ese bien. No es lo mismo transportar joyas, que lo puedes meter en una cajita, que transportar unos 50 televisores que los puedes meter en 3/4 partes de un contenedor. No es lo mismo, aunque puedan valer igual. Una cajita de joyas puede valer $10,000, los televisores de un cierto tamaño pueden estar costando 10,000, valdrán lo mismo, pero en el fondo no lo son, por tamaño, por mano de obra, por muchas otras cosas. Y la lista de empaque no te es de utilidad como una factura, pero sí para un transportista. Además de lista de empaque, va a poder saber qué tamaño tiene la caja, dónde va a ir, en qué parte va a ir del avión, si es más peso que volumen, y además de eso te va a empezar a cotizar y decirte exactamente cuánto te va a cobrar. ¿Pero es importante para la aduana? Sí, es importante, claro, porque es un documento complemento a la factura. Porque la lista de empaque viene a probar cuánto has pagado por el transporte y si está justificado según las dimensiones y según las características del embalaje. El seguro, si quieres lo pagas, si quieres no. Tenemos gente que es muy riesgosa, es muy dada al riesgo, a jugárselas y decide no pagar. El seguro es simplemente contratar una empresa que ante cualquier riesgo, porque no tienes ninguna certidumbre de que mañana pasado pase algo con tu mercadería, ante cualquier riesgo, ante cualquier daño, cubra parte del valor de la mercadería y te lo devuelva. ¿Bien? Transporte, sí, es muy importante también el transporte, pero no en sí el medio, sino lo que te cobra. ¿Bien? No lo que te cobra. Eso es lo más importante, cuánto has pagado por el flete terrestre, marítimo, aéreo. Bien sabemos que el transporte aéreo es uno de los más caros, sí, pero lastimosamente con la crisis que estamos teniendo de los contenedores, el flete marítimo se está acercando al aéreo y es algo muy peligroso y es algo que nos va a la larga afectar en el coste final del bien, va a afectar en el bolsillo. Pues bueno, espero que las autoridades estén conscientes de ese lado. Y el contrato. El contrato está al final, ¿por qué? ¿Por qué está al final el contrato de estos 5? Porque el contrato en realidad no debes de presentarlo, ni bien presentas tu declaración de importación ante la aduana. No es necesario, no es obligatorio, no están los procedimientos, pero si la aduana de manera posterior ve algún dato que no cuadra en tu factura, lista de empaque, seguro y documentos de transporte, te va a pedir quizás el que presentes el contrato para resolver varias dudas que tengan. En estos casos es recomendable presentarlo con la salvedad de que la aduana está obligada por ley a no divulgar ningún tipo de información. Está también obligada por todos los acuerdos que ha firmado que la información que reciba es estrictamente confidencial. Si el contrato, por X motivo, un funcionario de la aduana decidiese compartir con alguien más, pues con toda la tranquilidad del mundo pueden iniciar el proceso ese funcionario, porque no solamente ha divulgado un documento privado, sino que también ha vulnerado la normativa que le prohíbe mostrar esta información porque es estrictamente privada. ¿Bien? Está al final porque en realidad nos las piden cuando dudan de nuestro valor declarado ante las aduanas. Denme un segundito. La factura. ¿Qué tenemos por la factura? La factura es directamente el reflejo del pago total por la mercancía importada efectuado por efectuarse del comprador al vendedor, independientemente de que la forma de pago sea directa o indirecta. Ya nomás este concepto es bien amplio. Son muy pocas palabras, pero voy a tratar de hacer rápido en mi explicación. Primero, la factura tiene que reflejar sí o sí el pago total. ¿Ya? Que se vaya a pagar o se pague de manera posterior. Sí, hay empresas que trabajan así, especialmente cuando tú eres un importador chiquitito, eres un importador pequeño. Muchas empresas te dicen que hagas primero pago adelantado y después, en cuanto a la mercadería esté en puerto del exportador, ellos te dicen que necesitas enviarles el resto del dinero. Pues trabajas dividiendo el pago en 2 partes, adelantado y a la entrega. Pero si eres un comprador grande,
este caso, voy a tomar, no sé, Hipermax. Hipermax es una cadena de mercados enorme, es grande a nivel nacional. Santa Cruz no tiene un montón de sucursales, por lo tanto tiene una capacidad de compra enorme, enorme, enorme. Y como tiene una capacidad de compra enorme y además hay cierta garantía de que tus productos dentro de sus stands se van a vender con una rapidez mayor que meterlos en cualquier tiendita de barrio, en cualquier local de la ramada, ellos al darse cuenta que tienen esa ventaja te piden que esperes para que ellos te paguen. Bien. En este caso te dicen, bueno, nosotros te vamos a vender tu producto, lo vamos a tener acá, se vende y te vamos a pagar 30 días después de que se haya comprado tu bien en nuestras tiendas. Ellos te dan las reglas de juego, ellos te dicen qué es lo que tienes que hacer. Bajo esa línea, también lo hacen en comercio exterior. Los grandes compradores pueden decir, bueno, no te pago hoy, te pago 30 días después de que nacionalice el bien. Si la compra es de $100,000, quizás no te acepten si la empresa es grande. Pero si vas a hacer compras mensuales de 10, 20, 30 millones de dólares, no te va a quedar de otra. Es un comprador grande, posiblemente esté comprando el 50% de tu producción mensual. Y esperar 30 días no te viene mal. Por eso lo que aquí dice, vaya a pagar, ¿ya? Vaya a pagar. No necesariamente si bien está a puertas de la aduana, que sí que ya esté pagado, ya se paga 30 días. Entonces, la factura tiene que reflejar eso. Pago a 30 días después de la nacionalización. O que se pague, dice, de forma sea directa o indirecta. ¿Cómo pagas de forma indirecta? Pues a través de un tercero, un intermediario, un comisionista de compra, comisionista de venta, intermediarios, todas esas empresas que deciden buscarte por ti algún producto y después te lo entregan, o al revés, que estén buscando quién compra un producto de algún exportador que ellos tengan. Y es una forma de pago directo o indirecto. O en todo caso, otra manera muy interesante es cómo es un pago indirecto. Traes mercadería de la Argentina, ¿ya? Me quedado que vas a pagar $100,000 por cualquier tipo de bien. Pero como hemos dicho al inicio de la clase, la Argentina o el gobierno argentino, la aduana argentina, se encarga de fiscalizar y además de cobrar impuestos a la exportación. Ahora, ¿de quién es responsabilidad de pagar esos impuestos a la exportación? Pues del exportador. Entonces, sí te voy a dar a $100,000, pero te voy a dar en 90 en cuanto tú pagues los impuestos a la exportación que yo debo a la aduana argentina. Ese es un pago indirecto. No le estás pagando directamente al exportador, pero estás pagando a la aduana argentina en beneficio del exportador. Y hay otras, no solamente esta, hay otras maneras más de pago indirecto. ¿Qué quiere decir pago indirecto? Quiere decir simplemente que pagues algo de una transacción a un tercero, pero que sí o sí beneficia al exportador. Es más amplio esto, hay 3, 4, 5 artículos que lo detallan. Pero lo estoy citando solamente esto para que vean la complejidad que es el comercio exterior y el pago de un bien, la compra de un bien. Y además las maneras que hay de hacer que el exportador se beneficie de una u otra manera indirectamente y hace deducirte el precio. Los otros documentos, lo que tenemos, hemos visto ya que son la lista de empaque, el seguro, pero he hablado solamente en el tema de la factura. Bueno. Ahora, ¿cómo viene entrelazado el control aduanero? Bueno, primero va a tener una base legal. Después, en base a esa legal, establecemos en aduanas, están los métodos, están las facultades y están los precios de referencia. Este es el orden que vamos a tener en lo que es la exposición de hoy. En primer lugar, la base legal. Sí, la base legal. La aduana no puede hacer nada si en primer lugar no está basado en una ley, en una norma aprobada por el mismo Estado y por muchos más. Y la norma y la base legal que le permite a la aduana hacer estos controles, pues está metida una norma internacional, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Este acuerdo tiene muchos artículos y toca muchos temas, pero el tema que nos ahonda a nosotros está metido en el artículo 7. En el artículo 7 se establecen detalles de cómo la aduana de todos los países del mundo va a establecer la base imponible. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a agarrar de la factura? ¿Qué va a agarrar de la lista de empaque? ¿Qué va a agarrar del seguro? ¿Qué va a agarrar del transporte? Para crear ficticiamente o teóricamente una base imponible y en base a eso cobrar los impuestos. En esta están establecidas las reglas mínimas y básicas de cómo las aduanas de todos los países del mundo van a poder crear una base imponible y en eso establecer los impuestos a cobrar. ¿Qué es el valor en aduanas? Bueno, el valor en aduanas directamente será determinado en conformidad a los métodos. Bueno,
El acuerdo de valoración es algo muy interesante. El acuerdo de valoración nos dice, vas a establecer tú el valor en aduanas para cobrar los impuestos y te vamos a entregar aproximadamente 6 métodos. 6 métodos, ¿ya? Antes era muy interesante. Antes, ¿cómo establecían las aduanas el valor de la mercadería para cobrar los impuestos? Hace años lo establecían a través de un método por el cual se creaba una estructura de que el país vivía en un medio de competencia perfecta, o sea, todos podríamos abrir una empresa, todos podríamos salir de ese mercado, no había ningún problema. Era una situación muy interesante. Era una situación muy interesante. Y bajo esa línea, lo que teníamos era de que cada país establecía cómo se iba a estructurar esto, cómo se iba a cobrar los impuestos, y se creaba un mercado ficticio. En base a ese mercado ficticio, se establecía uno u otro valor a tomar para cobrar los impuestos. Pues cada país tenía su mundo ideal, su planeta ideal de competencia perfecta. Y eso generaba de que las maneras de establecer los impuestos en Bolivia discrepen de Chile, discrepen de México, discrepen de Alemania, de Japón, y era muy difícil. Así que tú tenías que aprender cómo valoraba la mercadería en Chile, cómo lo hacían en otros países, y hacía todo un lío, todo un lío. Es por eso que la OMS, la Organización Mundial de Comercio, decide agarrar todas las ideas que hay a nivel mundial de cómo se valora un bien, y en base a eso, empieza a negociar con todos los países sobre cuáles son las formas ideales de establecer el valor de una mercadería para efectos aduaneros. Bien. Cuando concluyen, pues hacen esto, crean el artículo 7 y además establecen 6 métodos de valoración. En el fondo son extremadamente sencillos. Son muy sencillos los métodos de valoración. ¿Dónde está la complejidad? Es en casos especiales. El acuerdo de valoración es algo extremadamente interesante. El acuerdo de valoración debe tener unos 10 a 12 planes. No tiene más. Pero la cantidad de documentos que los interpreta, estamos hablando de entre 500 a 800 hojas. Es sumamente sencillo el acuerdo de valoración porque así todos los países han aceptado. Mientras más complejo, más difícil es que los países acepten. Se ha hecho de manera tan sencilla el acuerdo de valoración que las interpretaciones de cada uno de los métodos es extremadamente amplio, complejo y muy difícil. Más adelante les voy a mostrar qué es un error de interpretación. Después tenemos lo que son los métodos de valoración, ¿no? De conformidad, como hemos visto acá, los métodos determinados en aduanas son los que son utilizados para la base imponible y para la percepción de derechos y impuestos. Esto es el acuerdo de valoración. Establecer la base imponible, sobre qué se va a cobrar impuestos. Y los métodos son 6. No nos va a dar el tiempo, los voy a hacer de manera rápida. Tenemos el primer método de valoración, que se llama valor de transacción de las mercancías importadas, de manera sencilla y rápida. Es simplemente aceptar los documentos que presenta el importador, agarrar la factura, que en lo posible se pide que esté en términos FOB, sumarle parte del flete, sumarle parte del seguro, meterlo de esos datos al sistema, calcular los impuestos, pagar y la carga afuera, ¿no? Así, este primer método dice agarrar los documentos que presenta el importador. Listo. Los otros métodos del 2 al 6, estos grandes grupos, se llaman métodos sustitutivos. ¿Qué quiere decir? Que solamente van a aplicar en cuanto se rechace el primer método de valoración, se rechace los documentos del importador. Y sigue una lógica muy interesante. El segundo es directamente buscar importaciones pasadas de mercancías idénticas. ¿Idénticas en qué? En marca, cantidad, prestigio comercial. Voy a hacer el tema de los automóviles, que es un tema que siempre agarro, ¿ya? Y para que vean la gran diferencia. Cuando he preguntado a muchas personas, miren, tenemos estos dos tipos de autos. Tenemos Toyota y Nissan. ¿Listo? Vamos a agarrar un RAV4 y vamos a agarrar un X-Trail. El motor 2000, 2400, 4x4, misma cantidad de asientos, podemos hacer el mismo color, podemos también mismo combustible, tipo de caja, la que ustedes quieran, pero la misma en los dos. Y se hace una pregunta a muchas, y lo he hecho muchísima gente. Les he dicho, ¿son vehículos idénticos? Todos me han dicho, no. En Bolivia específicamente, he preguntado a mucha gente, me han dicho, Toyota, directo. He preguntado a personas que conozco de la Argentina y me han dicho, pues Nissan, porque para ellos Nissan es una marca
un poquito más premium que Toyota. He preguntado a unas personas de España y me han dicho Nissan, pero me han dicho porque en realidad hay una fábrica en España de Nissan y tienen un sentimiento nacionalista, es decir, Nissan, porque se fabrica Nissan en España, yo me apego a Nissan y no a Toyota, listo. Preguntabas a los alemanes, pues no te decían, no los comparo porque no son marcas que no utilizo. ¿No? En Estados Unidos te decían, no, si no es Ford, si no es Chevrolet, no hay por qué comparar. Ven lo complicado que se pone cuando empiezas a preguntarte qué se considera como idéntico y qué se considera como similar. Lo mismo te pasa en la aplicación de estos métodos. Si no es la misma marca, si no es hasta el mismo color, quizás no debamos de considerar una marca idéntica. Yo diría, pero el color sí, el color sí. Es mucho más barato pintar de blanco que pintar de rojo, o en todo caso pintar está viendo de moda, un color verde petróleo que si te pones a un costado se hace medio, como diría, se hace medio arcoíris, porque tiene variaciones de color según el ángulo en que te vayas a poner. Y dices, al lado está otro que es blanco. No van a considerar que es idéntico. Ustedes mismos alguna vez vayan en la calle, estén con sus amigos o su pareja, sus amigas, y vean un carro. Dos colores diferentes, ¿no? Azul y un rojo fuerte que se viene. Nos va a decir que feo el rojo, nos va a decir que llamativos, que ni en el color nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Ni en el color. Es difícil. ¿De qué nos sirve esto para los métodos? Pues lo que va a hacer la aduana es que si no acepta tus documentos, no acepta tu declaración de importación, no acepta que lo que has pagado sea realmente lo real, va a buscar en la base de datos importaciones de bienes que se le hacen. Si tú traes un Toyota RAV4, modelo 2020, color rojo, 4x4, y lo único que hay es un 4x2, lastimosamente, no es idéntico. Y no sé si vaya a ser similar. Bajamos al otro método, ¿ya? Similar. El requisito para que una operación de importación de un bien con otro se considere operaciones de transacción similares es que se puedan intercambiar. Entonces, un vehículo marca Toyota con un vehículo marca Nissan, por más que tenga mismas características en todo, incluido el color, no pueden ser intercambiados, por lo menos no en nuestra realidad. En Bolivia no te intercambia nadie un Nissan por un Toyota o viceversa, quizás, no lo harían. Quizás te acepten si intercambias un Toyota color azul con un Toyota color verde, quizás, pero yo creo que hasta ahí va a llegar. Entonces, este método es difícil de aplicar. Y después vienen los otros métodos que son mucho más complicados, que son de aplicar. Hemos quedado que la aduana ha decidido rechazar nuestros documentos, rechazar lo que hemos colocado en la base de datos, y está empezando a buscar precios para sustituir el que tú has puesto en tu declaración de importación. No hay importaciones idénticas, no hay importaciones similares, y el deductivo se hace complicado. ¿Qué es deductivo? Deducir. Buscas un precio dentro del mercado boliviano, le vas quitando todo, ingresos, ganancias, transporte, aduanas, impuestos, o sea, haces todo una reducción hasta llegar a un valor fondo. ¿Se puede hacer eso en Bolivia? Sí, se podría hacer. El problema está de que muchos bienes son importados solo por una o dos empresas. Y esos son reales, darte la información. Y hay que ver también si sus documentos contables están bien hechos. Eso es un tema también delicado. Vamos al quinto método y aparece el método de valor reconstruido. ¿Qué quiere decir? Volver a fabricar el bien. Entonces la aduana tiene que buscar toda la información de un automóvil, tiene que buscar cuánto está el acero, bueno, el hierro, ¿no? Buscar cuánto está la tonelada de hierro, cuánto están los cables, armar toda una fábrica virtual para volver a construir un automóvil y en base a eso decir, ya, lo que cuesta fabricar un automóvil Toyota RAV4 y además ponerlo en puertas del barco con el control FOB es $15,000. ¿Se imaginan todo el ejercicio contable, toda la información que hay que buscar? Y lo más fregado, tienes que convencer al importador que lo que tú has hecho, volver a fabricar un bien de manera virtual o simulada, es realmente lo que va a los precios que la declaran. Se hacen complicados, pero los tienen que meter. Y el método del último recurso, que es un método extremadamente sencillo y además el más complejo de todos, es que simplemente vuelvas hacia arriba y lo que te ha hecho eliminar el primer método, quizás debas de aceptarlo y lo despaches. O en todo caso, los otros de acá, si algo te obligaba a no utilizar estos métodos, el de último recurso, que se llama flexibilización, te dice que estos métodos tienes que ser más tolerante y agarrar uno de estos. Y si digamos, después de haber hecho esto, volver hasta acá, el método de último recurso, que es lo que te dice, tienes que utilizar precios de referencia. Precios de catálogos, precios de páginas de internet,
que van a ser los que te permitan sustituir el valor que has decidido rechazar como institución pública. ¿Bien? Vamos. Vámonos por el tema de las facultades de la aduana. Estas facultades no están en la ley de aduanas. Estas facultades están directamente en una decisión, una norma supranacional. Es una norma que está por encima del Código Tributario Boliviano, está por encima de la ley de aduanas y solo está por debajo de la Constitución Política del Estado de Bolivia. ¿Bien? Esta norma, que es la decisión 571, hemos decidido como país, nosotros, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, decidir de que estará por encima de toda nuestra norma aduanera. ¿Ya? Y en esta norma supranacional, solo está por debajo de la Constitución Política del Estado, está por encima de muchas leyes bolivianas, establece las facultades de la aduana. Por tanto, las facultades que uno pueda renegar contra la Constitución Pública del Estado no están en nuestra ley, están en una norma supranacional aceptados por toda la comunidad andina, posiblemente también por el Mercosur, y les doy mi cabeza que estas facultades también las tiene a nivel mundial por parte de la OMC. ¿Qué es lo que dice acá? Las administraciones aduaneras de los países miembros de la comunidad andina tienen el derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones necesarios. Este es un derecho, a efectos de garantizar que los valores en la aduana declarados como base imponible, que es lo que le interesa a la aduana, sean los correctos y estén determinados de conformidad con las condiciones y requisitos del acuerdo sobre la valoración peruana. Las facultades de la aduana están establecidos de manera supranacional, están establecidos en la comunidad. Por lo cual, no hay mucho que decir sobre lo que puede o no hacer la aduana, porque se le ha autorizado a nivel internacional sus facultades. ¿Va? Las administraciones aduaneras asumirán la responsabilidad, cada administración, Viru, Aduana Interior, Wigner, Warnes, bueno, más o menos, tenemos fronteras, tenemos aduanas postales, todas ellas van a asumir la responsabilidad de la valoración de la mercadería. ¿Y eso qué comprende? Pues comprende controles previos, durante el despacho, después de manera posterior, y también las comprobaciones, los controles y estudios e investigaciones. Todo lo que tenga que hacer la aduana, que se va a meter en un documento, se tiene que meter directamente en su base de datos. Una base de datos donde se va a introducir toda esta información recuperada, todo este trabajo hecho por la Aduana Nacional, e inmediatamente lo tienen que presentar a todas las administraciones. Las administraciones recuperan todas las opiniones de todos sus colegas a nivel nacional y en base a eso van a tener una opinión común y general en todos los procesos. ¿Vale? Van a disculpar, estoy teniendo un pequeñito problemita, se va a caer, levantar la pantalla, esto está conectado a otro internet y estoy conectado a otro celular. Si se cae la exposición, no se preocupen, yo voy a seguir explicando de manera verbal. Va. Por otro lado, lo que tenemos es lo siguiente. Cualquier persona relacionada con la operación de importación, a quien la aduana le pida información o pruebas, tiene la obligación de suministrarlos. Este es un detalle muy interesante, ¿no? Cuando yo hacía controles de valor, porque trabajé dentro de la aduana nacional, específicamente en el departamento de valoración, la gente se portaba de una manera muy ruda y muy tosca. No te entrego nada. Yo decía, miren, ese no es una ventaja para usted. Esto no es una pelea de pareja donde me callo y punto, te doy la espalda y ya, ¿no? No quiero hablar contigo. Y te torces, te pones en una esquina y te encierras. No es así. No, esto no es así. No es tan sencillo. Tú tienes que darme los descargos. Y no, tú haces de por medio un montón de insultos, todo lo que vean, la verdad a nadie le gusta que lo controlen, eso es un tema extremadamente delicado. Por eso siempre pido que la relación que se tenga con los funcionarios de la aduana sea extremadamente impersonal, sea a través de documentos, porque también se evita un montón de malentendidos. No me entregaban sus descargos. Mira, tengo dudas sobre tu precio. Luego me dice que tu factura no está bien elaborada. Yo necesito que me entregues algunos descargos. Puede ser contratos, puede ser tus cotizaciones. Con eso, no lo presentaban. Pues, si tú no presentas descargos, es directamente como la frase dice, quien calla otorga. No me entregas descargos como funcionario de aduana, entonces, bajo esta línea, que te obliga, porque esto es una norma supranacional, que es la decisión 571, el artículo 16, que te obliga a presentarme descargos, tenga yo o no la razón, porque no te va a afectar que me presentes tus descargos. Si no lo haces, inmediatamente puedo rechazar tu valor que has colocado en tus declaraciones de importación, solo por no presentar.
Y si yo tengo mi base de datos para un televisor de 50 pulgadas, un valor $500, si vos tienes 200, pues yo lo voy a poder introducir ese valor. Y no vas a poder representarlo, exceptuando quizás el precio que estoy utilizando, pero no vas a poder sostener tu precio que has declarado ante la aduana en los documentos de importación, porque no me has presentado descargos. Entonces, en estos casos hay que presentarlos. Pero hay un pequeño gran detalle que tienen que tener mucho cuidado. Tienen que presentar descargos según lo que te pida la institución, según lo que te pide el funcionario. Tengo dudas de tu valor. Presentas quizás tu cotización. Quizás presentes algún catálogo. Nada más. No tienes por qué presentar absolutamente lo que te pidan, entregas. No más. No más. No tienes por qué presentar. No tienes por qué presentar descargos de vinculación. No tienes por qué presentar descargos de descuentos. No tienes que presentar porque si no hay observaciones a eso, no tienes por qué presentar. Muchas personas lo que hacían que agarraban toda la información, y ¡bum!, la entregaban. Para desgracia de ellos, mientras más información tengas, más información presentes, es más fácil que cometas errores. Y en la revisión siempre pillaba algún error y la cosa iba mal. Cuando les volví a pedir por segunda vez más descargos, pues ya no los tenía, me los habían entregado todos de entrada. Y podía agarrarme de este artículo y decir, no has presentado más descargos, y se caía todo. ¿Sí? Esos pequeños detalles hacen la diferencia entre que el proceso tú lo mantengas o la aduana te lo gana. ¿Vale? Bien. Valor en aduanas. Dudas. Bien. Este es otro gran detalle. No, valor en aduanas puede generar dudas. Entonces aquí el artículo 17, la edición 571, te deja bien claro. Cuando le haya sido presentada una declaración a la aduana y tenga motivos para dudar de los documentos presentados y de la exactitud, la administración le puede solicitar al importador explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios que demuestren que el valor declarado presenta la cantidad total realmente pagado por pagar por las mercancías importadas y, bueno, que se le hayan sumado los otros gastos de transporte y de seguro. Este artículo te dice, la aduana puede dudar, te lo va a pedir. No, y ¿saben qué es lo más fregado? Que ni siquiera te tiene que decir cuáles son sus dudas. No, no te tiene que decir, es simplemente, tengo observaciones sobre la factura. ¿Qué observaciones? Ahí terminó, no tiene por qué avanzar más la administración aduanera, no tiene por qué hacerlo. Tengo dudas sobre la factura, presénteme descargos. Y ahí estás vos navegando así, estás pues a oscuras moviéndote. No es puntual la observación, pero no está obligado a hacerlo. No está, la verdad, no lo está. El acuerdo de valoración le dice, no es necesario que te diga cuál es al menos su duda. Tú como importador tienes que presentar los documentos que veas pertinentes para resolver dudas sobre todos los puntos de la factura. Volvemos al punto inicial. Tienen que tener toda la certeza de la información que han puesto en la factura comercial. Tienen que conocerla de dónde ha surgido, por qué está ahí, y además cómo se ha llegado a esos datos. Si ustedes conocen completamente el detalle de la factura, pues bienvenidos, los descargos que ustedes tengan los van a presentar acordes a eso. Pero si desconocen o alguna cosilla chica de ahí, un pequeño detalle, no saben qué es, y es la observación de la aduana, los descargos que presenten no van a solucionar ningún problema. No van a responder a las dudas de la aduana y en todo caso van a decir que no hay descargos. Origen de la duda razonable. Vale, aquí vamos a ir por un pequeño detalle, ¿ya? ¿Dónde se origina la duda razonable? Pues surge de la incertidumbre, surge de no saber por parte del funcionario que los datos que has colocado en la declaración de importación sean los correctos. Entonces, surge de eso, ¿ya? Ahora, una pregunta sería, ¿cuándo desaparece la incertidumbre? Pues miren, en un caso muy específico es donde medio desaparece la incertidumbre de los funcionarios de aduana. Y son en las mercancías exportadas por países que tienen controles férreos a su exportación. Mucha mercadería que sale de la Argentina difícilmente es controlada por los funcionarios de aduana. ¿Por qué? Porque el control al valor los hacen los funcionarios de la aduana argentina. Ellos revisan lo que se está exportando, revisan el valor, porque en base a eso le cobran impuestos. Así que cuando llega a Bolivia, ¿por qué te vas a esforzar en seguirle buscando? No, en realidad un exportador argentino tiene que tomarle el pelo a la aduana argentina, tomarle el pelo a la aduana boliviana para meterte un producto. Es un trabajo complicado, largo, pesado, no conviene, es costoso. Por eso en algunos, cuando traes mercadería de Colombia, de Perú, de la comunidad andina, donde hay controles férreos a las exportaciones,
poca incertidumbre hay con que el valor haya sido cambiado. Esto cambia drásticamente con la mercadería que vos compras en zonas francas, como Iquique, Arica. El tema de zona franca y Iquique es un tema extremadamente delicado. Y sí, les doy mi cabeza, hay una incertidumbre muy, muy alta con zona franca y Iquique. Otra zona franca muy fregada es la de Panamá, hay mucha incertidumbre sobre los precios que colocan sus documentos y también con las exportaciones desde China. ¿Saben qué? La aduana se maneja con mucho tino con la mercadería que trae de China. Hay exportadores y vendedores en China que se prestan para todo. En esos casos, la aduana tiene justificada su razón de decirte, tengo dudas sobre tu valor declarado. ¿Vale? Bien. Bajo ese criterio, ¿qué es lo que hace la aduana? Ante una duda racional, lo que pide primero es obtener explicaciones. Y después, lo que tú tienes que hacer como importador es brindar explicaciones. ¿No? Las administraciones de aduana lo que hacen es simplemente fundamentar su duda sobre un factor de riesgo. Sí, hay factores de riesgo. ¿Qué quiere decir factores de riesgo? Pues que simplemente existen pequeños detalles que hacen que la aduana active sus alarmas. ¿Ya? Active sus alarmas. Y uno de ellos, que es el que nos toca, es los precios ostensiblemente bajos. Muy bien, perfecto. Tienes un precio ostensiblemente bajo. Es un factor de riesgo que está metido en el artículo 51 de la resolución 1684. ¿Ya? Ya, perfecto. Pero ¿en base a qué? ¿Con qué has comparado? Y es ahí donde aparece la base de datos de precios de referencia. ¿No? Bien, eso es un dato muy, muy interesante. Mejor salir. Perdón, ¿qué pasó? Ya. Ahora, ¿qué son los precios de referencia? Bien, lo que se establece y como definición. Los precios de referencia son precios de carácter internacional de mercadería idéntica o similar, a la que se está observando. Tú traes televisores, la aduana pues lo que va a hacer, en cuanto vos introduces una mercadería a los depósitos de la aduana, ya se convierte en una prenda aduanera, presenta tu declaración con todos los impuestos pagados a la administración, sale canal rojo o amarillo, por si acaso la aduana tiene 3 canales, verde, amarillo y rojo, ¿ya? Verde, pues tus documentos están bien, tu declaración también, tus valores también, y simplemente pagas tu almacenaje y sacas tu mercadería de los depósitos de la aduana. Si es amarillo, la aduana revisa documentalmente, revisa todos tus papeles, facturas, lista de empaque, PLs, documentos de seguros, revisa todo lo que esté metida dentro de la DUI, o de la DMI, la DMI. Y solo es documental. Y el canal rojo van a ver tu mercadería. Van a ver tu mercadería. Aparte que revisen tus documentos, abren los almacenes, verifican qué información está ahí, qué mercadería está ahí introducida y hacen toda esa revisión. ¿Bien? Entonces, esos son los 3 canales que se tienen dentro de la aduana. Bien, después de hacer la revisión, pongamos que en el caso tuyo ha sido un canal amarillo, revisan todos tus documentos, está bien la información. ¿Qué información la aduana revisa? En primera parte por la partida arancelaria. ¿Qué es la partida arancelaria? Lo voy a hacer sencillo, ¿ya? Es un número directamente. Ustedes, la mayoría supongo que deben de ver alguna página de Facebook, algún reportaje de TikTok o algo de noticias, y se va a percatar que los nombres de muchos bienes tangibles cambian de un país a otro. ¿Ya? En Bolivia, ese fruto hermoso, color verde, con una semillota en el medio, le llamamos palta. ¿Ya? Los mexicanos le llaman aguacate. Bien, sigamos avanzando. Entonces le llamamos a ese tubérculo, en la parte occidental de Bolivia le llamamos papa, los estadounidenses le llaman patata. Se parecen, pero aún así no son lo mismo. Nosotros le llamamos a ese otro tubérculo en la parte oriental de Bolivia, le llamamos yuca, los brasileños le llaman mandioca. Y si nos extendemos al resto del mundo, cada uno según sus idiomas, para estos bienes los llama de una manera totalmente distinta. A objeto de no estar interpretando, porque las facturas van a ir con un nombre, qué es ese bien y a qué se parecen los otros territorios, se ha decidido colocarles números. No son las partidas arancelarias, es directamente los números que se le asignan a un bien según sus características. Y en base a ese número es mucho más fácil de identificar y además también lo más importante, establecer si se quiere permisos de importación. Con ese numerito tú puedes saber qué requisitos la aduana te va a pedir que cumplas antes de introducirlos o al momento de introducirlos. Entonces, es un dato muy importante que tiene. Primero, los funcionarios de aduana revisan eso.
la numeración o la partida arancelaria que tiene ese bien. En base a eso se fijan si tienen unos requisitos específicos. Digamos que estás trayendo baterías y tiene ácido. Necesitas un permiso previo de importación del Ministerio de Gobierno. ¿Ven? Se puede complicar. Luego de eso lo que revisa son las cantidades, después están revisando la descripción y luego entra un tema muy fregado, el valor de la mercadería. ¿Y cómo ellos verifican que tu valor está bien? Pues de manera sencilla. Buscan precios de mercadería que se haya importado antes, que sean similares o idénticos, o en todo caso recurren a esto. Libros, publicaciones, revistas, catálogos, listas de precios, cotizaciones o antecedentes de precios de importación de mercadería que hayan sido verificados por la aduana. Eso es lo que hace el funcionario de aduana. Le llega televisor, se entra a su base de datos, no hay ese televisor, se entra a internet, ve algún televisor. Si digamos ese televisor se está vendiendo en Amazon y tiene un precio de $2,000 y tú estás trayendo en 100, ya genera duda, pero no lo va a utilizar ese precio como debe, sino lo va a generar como duda. Y ahí no tiene idea la gente cómo hay, no sé qué les pasa. Traen televisores de 50 pulgadas a $10. Estás completamente loco. Tengo una rebaja del 80%, ni así alcanza los $10. Hay gente, sí hay, se la juega, sí, se la juega, se la juega. Y es ahí donde interviene la aduana y los funcionarios empiezan a buscar información sobre lo que realmente vale ese bien. O en todo caso, se podría pagar todo ese bien. ¿Bien? Ya estamos entrando al uso de los precios de referencia. Ahora, para poder la aduana, ¿qué es lo que hace? Primero, para poder hacer los controles, tiene que tener unos criterios razonables. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice? Cuando no sea posible aplicar los métodos de valoración, ni aún con la flexibilización, pues se utilizan los precios de... ¿Qué quiere decir? Si la aduana no tiene importaciones pasadas, no tiene las mismas cantidades, no tiene los mismos modelos, puede salir de la base de datos nacional e ir a una base de datos internacional, que son los catálogos y páginas de internet que hay. ¿Ya? ¿Cuál es el requisito que deben de cumplir? En primer lugar, tienen que ser lo siguiente. Deben corresponder información del mercado internacional en un periodo determinado. Por favor, quédense con esta idea, porque vamos a ver más adelante el procedimiento de aplicación de los precios de referencia de la aduana. Y es nefasto lo que consideran como un periodo determinado. Deben ser tomadas con carácter indicativo para el control, solamente para pedir más información y decirle al importador, mira, tú has declarado $10 por una tele, y tú puedes decirle, sí, sorry, yo te puedo decir, ¿dónde? ¿Cómo? Probando. Tú le dices, bueno, mira la página de internet y aquí lo que vemos es que esta vaina cuesta $1,000 en Amazon. ¿Ves? Que no es coherente. O sea, para eso te sirve un precio de referencia, para mostrarle al importador y decirle, mira, bajo esta relación, tu precio no es el que corresponde. Criterios razonables. Pero primero, para poder aplicar una base de datos, tienes que tener ciertos criterios. ¿Ya? Lo principal, estos precios que obtengamos de estas fuentes externas a la base de datos de la aduana nacional pueden sustentar una duda. O sea, mientras el importador te iba diciendo, vale $10, vale $10, vos le dices, yo tengo 100, yo tengo 200, no va a poder avanzar y no va a poder retirar su mercadería con una duda tan enorme. ¿verdad? De manera posterior, si él no puede presentar los descargos, puedes utilizar estos precios de fuentes externas, como caso obtenidas no de importaciones, sino de catálogos, como base para cobrar los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que se ha declarado 10, entonces encontrar una página de internet en China que lo exporta en FOB a $100, puedes dar ese precio y meterlo. Es decir, todo se va a calcular sobre un precio FOB de $100. Salvo que el importador tenga un precio mucho mejor buscado con los requisitos cumplidos de verdad, pues la aduana se va a sostener en el que ha obtenido. ¿Ya? Los precios de referencia deberán de estar vigentes en el mismo momento, en un momento aproximado a la fecha o factura comercial del contrato. Esto está metido en una norma supranacional. El procedimiento que encontraba la aduana, para nada considerado este punto, y es representable. Y lo vamos a ver más adelante. Vale. Ahora, voy a entrar directamente a un tema. Vamos a entrar al manual. Este es un manual que tiene la aduana nacional. ¿Ya? Es una resolución de marzo del 2019. Si lo pueden ver. Es una resolución y lo estoy tomando como referencia por el hecho de este puntito de aquí. Es bonito, es la resolución, la 006-2019, es un manual, hay mucha de la información que hemos visto en este curso, está aquí mucho más ampliado, y es un pequeño detalle de cómo deben de usar un precio de referencia y usarlo para importaciones.
Dice procedimiento sobre utilización de precios de referencia. Aduana Nacional de Bolivia. ¿Bien? Una muy bonita herramienta, pero hay unos detalles que me han parecido extremadamente preocupantes. En primera, me parece preocupante que tenga 6 hojas. No puede tener un manual de uso de precios de referencia 6 hojas. No puede. No, en serio, no debe tener tampoco. Es un tema extremadamente delicado. Esta es una herramienta para los funcionarios de la aduana y que tenga 6 hojas ya nomás te muestra que es muy genérico y no ha entrado a un nivel técnico específico para los funcionarios. Y esto es muy delicado. ¿Ya? Cuando es muy genérico, pues no cometes errores. No los cometes. No los cometes. Hoy día posiblemente haga un día más o menos bueno y malo. Ya, muy genérico, pero no dice si va a ser bueno o malo el día. No dice si va a llover, no dice si va a hacer sol, no dice si va a haber una temperatura X o Z. Ese es el tema de ser muy genérico. Rara vez te ubicas. ¿Ya? Yo soy medio bueno y malo. No dices nada. Por tanto, no has equivocado tampoco. Y nada más aquí dice objetivos, alcances, responsabilidades, base legal, descripción, y ahí ya nos hemos plantado casi 2 hojas, ¿no? Aquí detalla lo que es un precio de referencia, un banco de consulta de tarifas y precios de referencia, tarifas, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Sirven para qué? Formular dudas razonables, aplicar el método de último recurso, aquí ya detalla los métodos, liquidar el monto con garantías, se entenderá por idénticas, iguales en todo, tienen el mismo nombre comercial, marca, modelo, tipo, clase, estado y país de origen. Pequeñas diferencias no impiden. Ya, eso está bien. Esto me quedaría idéntica. Similar, pues, lo más importante, comercialmente intercambiables. ¿Ya? Está bien. Factores de riesgo. Y aquí ya viene mi problemilla, ¿no? A partir de una verificación objetiva, la documentación soporte, bueno, en este caso se permite una diferencia inferior en más de un 10% del precio de referencia. ¿No? 10%. Es muy poco. Es muy poco. Creo que un 20% sería lo más ideal, ¿no? Si tú tienes en la base de datos un precio diferente al otro, de un 10, 15, 20%, ya puedes generar duda. Pero ¿por qué me genera este problema? Porque simplemente toda la información que se genere en el 2021, 2020, es inservible. ¿Por qué es inservible? Porque directamente la economía ha inflado monstruosamente los precios de muchos bienes. Todos los precios obtenidos del 2021, desde junio hasta posiblemente, desde este año, desde septiembre de este año hasta junio del otro año, deberían considerarse inservibles. ¿Por qué? En primer lugar, la crisis de los chips. La crisis de los chips está encareciendo el precio de vehículos, computadoras, tablets, celulares, impresoras, y yo lo sé de primera mano, tengo un pequeño negocio y utilizo mucho impresoras. Una impresora yo la compraba hasta hace poco en 850 bolivianos, 900 bolivianos, no sé de dónde llegaba, pero yo le compraba la factura con todo eso, ¿no? Porque necesito la factura, y ahora no bajan de 1.300 bolivianos, 400 bolivianos de diferencia. ¿Por qué la diferencia de este precio? No es porque el tipo se está aprovechando de mí, o la tipa, o el vendedor, no están haciendo, simplemente porque hay una monstruosa crisis de chips. Los chips se fabrican en contados países que monopolizan la fabricación de chips, que no identifican el tema de chips, son los pequeños cerebritos que tienen muchos equipos, como televisores, computadoras y todo. Y están también metidos en equipos que uno no creería. En las impresoras hay pequeños chips. El hecho que tu impresora ya haga a color o a negro, que tiene chip, que de paso se conecte por Wi-Fi, tiene chip, y por Bluetooth tiene chip. Y estos chips se han disparado de precio. ¿Por qué? Porque al momento de que llegó la pandemia, decidieron reducir la producción porque no había compra, tampoco tendría por qué haber venta, y se concentraron en otros chips que sí se mantuvieron y se dispararon. Estos chips eran para las tablets, computadoras y celulares. Todo el mundo se mudó a la educación online, compraron, entonces se disparó el consumo de estos bienes y los chips. Los fabricantes de chips decidieron mudarse a estos chips, ¿ya? Dejaron de lado impresoras, automóviles y otras cosas más. Cuando la economía se recupera, resulta que volver a fabricar la cantidad se hace complicado para los fabricantes. Y por lo cual, ¿qué es lo que es? Una simple ley de la oferta y la demanda, ¿no? A mayor demanda, pues sube el precio.
Entonces los fabricantes dijeron, no podemos abastecer, así que te vamos a subir el precio para que te tranquilices. Y lo han hecho así, han subido el precio. Por tanto, todos los productos electrónicos de este lapso de tiempo tienen precios inflados por el propio mercado, por una pandemia que ocurre después de casi 80 años. Por esa línea, no deberían de ser utilizados los precios de importación de este año y del próximo hasta mediados de junio. Y esto de acá, lo que hace este 10% aún de este problema. Aparte de que tienes precios inflados, aparte de que te estás metiendo en un momento con datos sacados de una pandemia, vas a tener una base de datos muy inflada. Hagan el ejercicio de los barbijos. ¿Cuánto pagábamos? Yo me acuerdo, era para llorar, ¿no? Antes de la pandemia yo compré una caja de barbijos a 20 bolivianos. 30. Cuando hubo esa crisis del papel higiénico en España, que todo el mundo corría por papel higiénico en España, y a mí se me ocurrió, capaz por los barbijos pasé eso, me compré unos 6, 7 cajas. ¿Qué es lo que ocurrió? lo más interesante. Se disparó el precio e inmediatamente disparado el precio, empecé a vender cada barbijo, que los tenía vendido a 50 centavos, lo empecé a vender en 2, después a 3, después a 4. Había gente que entraba y me decía, ¿tienen barbijos? Sí. Pero es para mí, véndamelo, no me dejen entrar a los hospitales, pero es para mí, por favor, ¿cuánto? Mire, yo lo tengo aquí, mire, le doy 5 pesos por un barbijo. Me quedé perplejo. Ya, lléveselo, ¿no? Yo no quería pagar. Y así fue subiendo. Y les doy mi cabeza que en China, de seguro, el precio del barbijo se empezó a disparar. Del alcohol, ni qué decir. Creo que María nos ha dado ya un ejemplo al echarse alcoholcito en la mano. El alcohol también se disparó. Pues esos precios inflados van a estar en la base de datos de la Aduana Nacional. No sirven porque no reflejan la realidad que se tiene. Hoy en día la pandemia está desapareciendo de a poco. Se va a quedar, sí, obviamente. Pero los precios quedan. Van a quedar en la base de datos, donde un barbijo va a estar un boliviano, siendo que la fabricación alcanza 0,5 centavos. Y eso va a perjudicar porque va a ser también un funcionario que va a entrar a la base de datos, va a decir, mira, en el 2021, en enero, el barbijo estaba un boliviano cada uno y vos me estás trayendo por caja un boliviano. Te va a decir. No analiza, no tienen por qué ir, de verdad no tienen por qué funcionar, ir más allá. Porque esas herramientas son las que él tiene que aplicar. Y si hay un 10% aquí, van a revisar un montón de mercadería con una base de datos inflado y además desproporcionado. Toda la base de datos que se vaya a generar 2020, 2021, tiene que desaparecer, tiene que borrarse. No debe ser utilizado como referencia, porque está en un entorno difícil. ¿Cuándo podemos usar las bases de datos del 2020-2021? En otra pandemia, pues de aquí a 80 años, quizás, o 10, pero no ahora. Ese es un dato aquí que me pareció muy preocupante. Pero el que me preocupa más es que ese es el de aquí abajo. Porque están los controles, los montos. Esto de acá, de utilizar uno con un distinto país de origen, ya está bien, podría ser, ya podría ser. Pero es un tema igual de delicado, ¿no? Yo no intercambiaría un vehículo chino por un vehículo indio. Estoy sincero. He visto los test de prueba y los vehículos chinos de choque están 20% por encima. Ahora, hay otros vehículos chinos que están entrando en el mercado europeo y cuando te chocas y sales vivo, ¿no? Pero hay otros vehículos chinos e indios que si te chocas, te conviertes en un adorno más del tablero del auto. O sea, no sales bien de esos carros, no sales para nada bien, ya eres un complemento del volante si te chocas en algunos de ellos. Por esa línea también jugar con eso el país de origen es un tema muy delicado, muy, muy delicado. Y ahora está el punto más grave que encontramos en esta parte de acá. Bien. Cuando no existe un precio de referencia con data de hasta un año, calendario anteriores o posteriores a la fecha de la factura o del contrato de soporte, se debe utilizar aquel que se encuentre dentro de 1825 días, 5 años atrás. 5 años atrás. Salvo los equipos muy, muy grandes, en este caso tendríamos un tractocamión, un camión, una volqueta. En 5 años hay cambios monstruosos en diseño, en forma y en valor. Eso de acá es directamente un despropósito. Vulnera completamente la norma y además estira el concepto de momento próximo. Un celular de hace 5 años, por favor, ya ni se vende. Ya ni se vende. Con los automóviles, cada 5 años cambian generacionalmente. Y además cambia su motor, cambia su forma, cambia todo. Esta pequeña aberración que han colocado acá, lo único que hace es que directamente los funcionarios trabajen con herramientas
obsoletas y además generan controles totalmente desproporcionados. Esto no está bien, no está absolutamente nada bien. ¿Y por qué está también esto mal? Porque el Internet es una monstruosa fuente de información. Si en vez de estar retrocediendo 5 años, lo más recomendable es buscar base de datos más actualizada y presentarla. Esto es representable. De hecho, algún día lo van a hacer. Esto es completamente representable, porque utilizar precios de hace 5 años no tiene lógica. No tiene absolutamente nada de lógica. Nada, ningún bien. He trabajado con equipos de 30, 40 millones de dólares y en 5 años han bajado 10, 20% su valor, o algunos se han dejado de fabricar. Esto no está bien. Esto es lo más complicado y esto es lo que este procedimiento es el que se aplica y esto es el que se tiene que dar. La base de datos de la aduana nacional se basa en las importaciones pasadas y en información. Y esto es lo que uno tiene. Esta información es muy recomendable que ustedes la tengan al momento de poder tener alguna relación con los funcionarios. Este manual es muy bonito. En el fondo tiene algunos ejemplos muy interesantes, pero denota cierto desfase, ¿no? Aquí dice, ¿cómo buscaríamos el precio de un televisor nuevo? Ya, primero buscamos sus registros de referencia, se debe identificar la marca, modelo, pulgadas y el tipo. Yo hasta donde sé, creo que los televisores blanco y negro ya no se están fabricando. Pero está metido aquí como ejemplo. No sé qué hacer. Quizás para las personas daltónicas, pero creo que puedes modificar los televisores de hoy en día, pero está metido en blanco y negro. Plasma, hasta donde sé, ya casi no se sacan televisores plasma. Y esto es del 2009. Esto es del 2019, no es tan antiguo. Características técnicas similares al televisor de objeto de importación y hablan del tamaño de la pantalla. No, no puede ser, no puedes cambiar el tamaño de la pantalla. Si tienes de 53 pulgadas, lo tienes que mantener de 53 pulgadas. Si hay de 50, no, es bajar el precio. Y si le pones 54 es subir, pues no tiene que ser. Pues hay demasiada flexibilización en el entendimiento y hace demasiado fácil el trabajo al funcionario, pero de una manera muy arbitraria y metido en un programa. Estas son las herramientas usuales que se hacen controles de valor. Estas son las herramientas usuales que se tienen para hacer un control y son los que normalmente utilizan los funcionarios. El 90%, me animaría a decir, de los controles que hace la aduana son a los precios que declaran ustedes como importadores. Lo demás es añadidura, lo demás es más mecánico, técnico, y está metido en el sistema. Pero el fuerte de los controles que hace la aduana es al valor del mercado. ¿Por qué? Porque afecta a la base imponible, afecta al pago de impuestos. Ahora la pregunta está, ¿cómo podría yo saltar esto del control que hace la aduana a la mercadería por los precios de referencia? Hay dos maneras, ¿ya? La primera, que no depende de ti, que es que la mercadería de donde traigas venga de un país que pueda generarte un documento de exportación, que puedas vos tener un documento de exportación en ese país. Casi todos los países de Europa tienen documentos de exportación, tienen la DEX, documento de exportación. Tienen un documento emitido por las aduanas de sus países. Entonces, eso tiene mucha validez, mucho peso, porque eso ya es la aduana de sus países que certifica el precio. Y ahí entre ellos no hay mucho problema. Pero no depende de ti, depende del mercado. Por otro lado, es que tú te certifiques como empresa OEA. Las empresas OEA gozan de muchos beneficios. Son empresas por las cuales la aduana ha autorizado que sean operadores económicos autorizados. Son empresas a las cuales he hecho un análisis muy completo de todos sus procesos, de importación, de exportación, de logística y de todo. Cuando tú te certificas como un operador OEA, la misma aduana te da ciertos beneficios y ciertas ventajas. La mayoría de tus despachos pueden ser canal verde. Si hay una fila enorme de despachos, te pueden colocar adelante, hay menos revisiones, hay menos controles. Eso pero amerita de que tú tengas que abrir tu empresa, entregar todos tus balances. También necesitas vos aplicar ciertas normas de calidad sobre seguridad, sobre compras, sobre muchas cosas. ¿Tiene su costo extra? Sí, lo tiene, pero los controles se reducen enormemente. En esta línea, si tienes muchos problemas, quizás lo más recomendable es que empieces a tratar de buscarte como un empresario. Es caro, sí, pero los beneficios, sinceramente, lo valen. Lo valen. Desapareces, o en todo caso se reduce tu imagen de empresa a control y pasas a otra línea. Entonces es muy recomendable que se trabaje por ese lado. La otra opción que tienes es pues, directamente la técnica.
empaparte sobre la norma, averiguar cómo son los procesos, empezar a guardar toda la información, hacer las representaciones de manera adecuada, la documentación pertinente, y amparado en la norma, amparado en la norma. Por lo menos, las veces que yo he lidiado con los funcionarios de aduana, tanto adentro como afuera, el tema está de que tus descargos sean lo suficientemente sólidos para cubrir sus dudas, ¿no? Para cubrir sus referencias en una o en otra instancia. Y lo más recomendable, la verdad, hay que pelear hasta el final, porque el tema del acuerdo de valoración te permite, si ante cualquier duda que tenga el funcionario, e insistir en presionarte sobre esa línea, puedes representar su actuar hasta fuera de Bolivia. Puedes decir a la comunidad andina, si la comunidad andina te da la razón, te vuelves como un papelito hecho al machote, a la señorota, y le dices, mira lo que te has equivocado y ahora te la vas a arreglar porque te voy a hacer devolver hasta el cansancio. Puedes hacerlo, porque una institución fuera del país, una institución extremadamente neutral, dice que lo que tú has presentado es lo que corresponde y debe de avanzar. Si no te dan la razón en la comunidad andina, puedes irte a la OMC. Y la OMC ya es algo indiscutible, ya lo que diga la OMC es de cumplimiento completo. Por eso es lo lindo de esto, ¿no? Lo lindo de esto es que tienes instancias superiores a la administración. Tienes primero la administración aduanera, tienes la gerencia, tienes la superintendencia tributaria, tienes, que se llama esto, la Corte Suprema, y después tienes la CAN y tienes la OMC. ¿Ven? Ahí tú puedes escalar. Entonces, en ese caso, si ustedes están seguros de su precio y están seguros de la información, pues pueden llegar hasta ahí. Pero hay otro temita, tienes que saber qué has colocado en la información, tienes que tener mucha seguridad, que no te has equivocado en nada, ¿no? Porque se te puede caer todo con un pequeño error. Por eso deben de conocer bien el tema, deben de conocer qué han metido en la factura, qué han metido en la lista de empaque, y algo que nos es muy difícil, a todos, pues ponernos en el lugar del funcionario y empezar a ver cuál es su duda, ¿sí? Un buen dato es que quizás deban de pulir sus conocimientos en negociación. Negociación es muy interesante, ¿no? Porque te obliga a la negociación a ponerte en el lugar de otro, a interpretar lo que te quiere decir, sus palabras, y en base a eso darle lo que él quiere. Y en eso debe de prevalecer. Hay que negociar. Pues, lastimosamente con la aduana tienes que negociar. Y lo más interesante, está en el acuerdo de valoración. El acuerdo de valoración te dice, ante situaciones complejas donde no tengas ni cómo probar tú, ni la aduana cómo cambiarte el precio, tienes que negociar. Pero en el buen sentido de negociar, ¿no? Sentarte, dar una postura técnica, decir yo estoy dispuesto a pagar esto, lo otro, y sentar y quedar en algo. El mismo acuerdo lo dice. Si lo dice que es un paso final, no hay restricción para que sea un paso inicial. Negociemos. ¿Qué documentos necesitas? ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo avanzamos? Y lo vas llenando de a poco de los documentos que te solicitan. De manera cauta, de manera controlada, y vayas avanzando. Pues eso es lo principal. Pero, por amor de Dios, tienen que conocer la norma. Lo principal es eso, la norma. Ya tienen ustedes un proceso para precios de referencia, está el acuerdo de valoración abierto a quien sea, están las decisiones plagadas por internet, y lo más recomendable es no dejen estas funciones a su despachante de aduana. Lo más recomendable. ¿Por qué? Porque ustedes son uno de sus 20 clientes. Los controles de valor ya deberían dejar de ser una potestad de la agencia, tienen que ser directamente del importador, porque es quien va a presentar los descargos, tiene que entender qué está pasando. ¿Cuáles son las observaciones? Pero si se lo cargas al despachante de aduana o al tramitador, aparte de ver tu trámite, va a haber de otras personas más, de otras empresas más, y vas a tener una persona con 10 despachos trabajando a la vez. Eso no está bien, no está bien. Yo considero que el despachante de aduana tiene su tope y su límite. Hace el despacho, se moviliza, pero si hay una duda sobre la mercadería, tiene que resolverlo directamente al importador. Y es ahí donde ustedes, o los que quieran meterse en este rubro, tienen que meterse en esta línea. ¿Por qué deben de meterse? Porque el hecho que estos controles se aplican en todas partes del mundo. Si tú vas a exportar bienes a Perú, te vas a topar con esto. Si tú vas a exportar bienes a Europa, te vas a topar con otros tipos de controles, pero resumidos en esto también. Nos conviene conocerlo. Es una norma que a todos nos debería de interesar, porque es una de las pocas que puede ser representada a niveles muchos más altos que el nacional, y en base a eso también te permite llenarte de información, porque el acuerdo de valoración es el resumen de muchas otras normas metidas. Lo que es las partidas arancelarias, mercadología, logística, todo eso concluye o culmina en los controles en aduana. Entonces, si no te manejas bien en logística, te manejas bien en el tema de facturas, bien en partidas arancelarias,
vas a tener ciertos problemas cuando tengas que defender tu punto de vista frente al funcionario o frente a la aduana. Tener los conocimientos básicos, quizás no especializados, te va a permitir quizás no salir de este programa, pero salir poco golpeado, podríamos llamarlo así, porque al fin y al cabo que te toque tu bolsillo es un dolor. Si puedes lograr algo medio, que medie directamente posiciones técnicas, te serviría de mucho. Bien, esto es, lastimosamente no quiero ampliarme más, esto es un resumen, espero les haya sido de utilidad. Y bueno, si tienen alguna consulta, estoy abierto y este material se los voy a pasar al instituto, se lo voy a pasar a través de Víctor o a través de María para que lo tengan ahí guardado junto con la presentación, no me hago de problema, para cuando ustedes tengan alguna consulta o alguna duda, puedan recurrir a ella. Y bueno, Víctor es con la persona con la que más me comunico y si tienen alguna duda sobre algún proceso, pues con gusto les atendería. Para mí estas cosas me generan mucho, ¿no? Me generan mucho reto, me generan averiguar, actualizarme, gracias por el curso, realmente me he actualizado enormemente con esto. Y además, no hay mejor manera de aprender que enseñando. Bajo esa línea es lo que estoy abierto a cualquier tipo de consulta y si soy sincero, si algo no la tengo con certeza, con todo gusto lo voy a averiguar, me voy a tomar mi tiempo y así ganamos todos, ¿no? Espero les haya agradado la charla y espero les sea de utilidad. Y bueno, estoy atento a sus consultas. Gracias por todo. Bueno, Gary, muy gentil, muchas gracias por tu participación, por el webinar, excelente. Sí hay algunas consultas que tenemos respecto a nuestros alumnos. A ver, acá hay una que ha llegado al chat. Aquí, Sí, aquí Ronnie. dice, ¿cómo existen? Sí, seguir. Sí, dice, ¿cómo existen estas dificultades con los reglamentos? ¿Cada cuánto tiempo se deben de actualizar? Bien, mira, te comento, Ronnie, que este reglamento como tal tiene solo 2 años. No tiene más. Es el primer reglamento que estoy viendo en profundidad que han sacado sobre los precios de referencia. Es un tema que nosotros, por lo menos cuando estábamos en la aduana, no queríamos tocar. ¿Por qué? Por un simple hecho. ¿Listo? Un requisito para que vos seas funcionario de aduana es que conozcas la norma, conozcas los procesos, conozcas toda la información pertinente al comercio exterior, por lo menos en normas nacionales. Bajo nuestra visión, tendríamos que apoyarte en casos de dificultad y de cierta complejidad. Por ese lado, no decidimos hacerles un procedimiento. Por el simple hecho, no lo necesitabas. Los funcionarios debían de concentrarse en el primer método de valoración, analizar los documentos, cerrarse en esos documentos y ver qué problemas había. Pero lo que hacían la mayoría era directamente irse a la base de datos, buscar un precio y tratar de... Entonces eso fue un problema muy serio, hay un temita. La normativa que tenemos en valoración aduanera tiene aproximadamente 20 y pico años. ¿Ya? Tiene 20 y pico años. Y más que actualizar por parte del ministerio, tiene que haber directamente ¿cómo lo llamaría? Tiene que haber una interpretación de esa norma. Tiene que haber una interpretación, pero tiene que ser una interpretación guiada a nuestra realidad. Y como inicié el curso, ¿qué les decía? La realidad en Bolivia es que las fuentes de ingreso del Estado boliviano están dados mucho a los impuestos a la importación. Por ese lado, mientras esté sostenida en las arcas por los impuestos a las importaciones, es muy difícil que la norma avance a la flexibilización. ¿Ya? Es muy difícil. Por tanto, los ministerios muy poco van a poder hacer sobre esta línea, porque más que pedirles que se flexibilicen, las estructuras del Estado les piden más dinero, ¿ya? Más control, más revisión, más plata. Y donde entra ese lado, en la fiscalización, en la revisión, en pillar más errores, y eso entorpece, pero no es porque ellos quieran, no es porque las instituciones busquen eso, no es porque en realidad, mientras dependamos tanto de los impuestos a las importaciones, van a seguir buscando de manera de que podamos pagar un poco más. Ese es el fondo. Mira, les voy a comentar un ejemplo. El ejemplo de la tela, ¿ya? El ejemplo de los confeccionistas que hay en Bolivia. Los pequeños confeccionistas de Bolivia dijeron que dicen que tienen muchos problemas con la ropa que está llegando muy barata de China. O en todo caso, la ropa que se está metiendo de contrabando, la usada, ¿no?
En el momento de la consulta, nosotros dijeron, ¿qué deberíamos de hacer? Nosotros les respondimos, lo principal deberíamos de primero de abaratar los costos de estos pequeños confeccionistas. ¿Qué era lo más recomendable? Bajarle los impuestos. Que ya no paguen GAC, que ya no paguen IVA a la materia prima. Que la materia prima era tela. La tela y el hilo. Bolivia ya no tiene fábricas de tela y de hilo. Y si tiene, creo que ya están a punto de la quiebra. No le haría mucho efecto a la industria boliviana. Entonces, lo recomendable era eso, ¿ya? Y nos dijeron que no iban a hacerlo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a aumentar los impuestos a la importación de ropa. Pero, ¿por qué hacen eso? Les vamos a subir del 5% del GAT al 30, 40% del GAT. Y pues están completamente locos. Van a hacer que el contrabando se dispare, van a hacer más caro la importación de mercadería, van a hacer más caro la internación de mercadería de manera legal. No le suban los impuestos, no, con él vamos a controlar que el precio se mantenga. Bueno, obvio, dicho y hecho, aumentaron el impuesto a la ropa, que entre comillas venía a ayudar a los pequeños confeccionistas en Bolivia, y se disparó el contrabando de ropa. Contrabando monstruoso de ropa por Chile, por Argentina, por todo lado. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, oh, esto es una oportunidad de cobrar más impuestos. En vez de decir, esto es una oportunidad de lograr la competitividad de nuestros pequeños empresarios, dándoles materia prima barata, ¿ya? El tela, lo más barata. Imagínense la tela que lo pueden traer barato, la mano de obra boliviana barata. Ni los chinos nos darían pelea, pero no, hay que subirle los impuestos a la importación de ropa porque es la mejor manera de controlar. No, no lo han hecho. Recaudan más plata, eso sí, ellos solos, las pequeñas empresas textiles siguen arruinados y el contrabando se ha disparado. Esa es su lógica, esa es su lógica. O sea, cualquier queja la ven como una oportunidad de cobrar más impuestos. Esto ahora no entiendo, nos siguen repitiendo por tantos años con esa misma línea. Con esa misma línea siguen trabajando, con esa misma línea siguen moviendo. Entonces, si esperamos que el ministerio actualice o modifique esta norma, no lo va a hacer porque la mayoría los está empujando el propio Estado a que cobren más impuestos. Porque es una forma de generar dinero y mucho peor en esta situación, mucho peor en esta situación, que la pandemia ha afectado el arca, el dinero de mucha gente. Así que la manera de actualizarse, pues se va a actualizar según la necesidad. Pero mientras seamos un país netamente exportador de bienes primarios, no vamos a lograr mucho. Si logramos modificar nuestra industria, empezar a exportar bienes acabados, posiblemente generamos una gran presión. Pero mientras estemos acomodados en la exportación de materias primas, soya, derivados de soya, minerales y todo ese lado, petróleo, gas, dudo mucho que podamos cambiar esta línea. Normalmente los países que pueden modificar un poco sus políticas de comercio exterior es porque han llegado a un nivel de especialización alto en las exportaciones de bienes acabados. Así que, lo siento mucho, Ronnie, las cuestiones caen en lo mismo, conocer la norma, aplicarla, sacarle el tajo, lo que se pueda, la norma está hecho, también hay cosas que te puedes aprovechar de ellas y tienes que hacerlo. Ya estás técnicamente estoy empujando, aparte de tu negocio, también vas a tener que meterte en cuestiones legales, en cuestiones técnicas, para sacar el mayor de los provechos a todo esto. Y les comento, sí, se puede. Echa la norma, echa también los atajos, todo es completamente legal, mientras no esté en la norma se puede hacer y se debe hacer. No entrar en actos de corrupción, que eso a nadie le ayuda, pero sí, digamos, a entrar en esa línea muy fina que es el tecnicismo, ¿no? Ahí es bonito entrar. Entonces ahí es donde vos puedes calarte, hundirte, aprovechar los mismos. El hecho que esté metido esto, mira las ventajas. El hecho que esté metido esto de los 5 años es fabuloso por el hecho de la representación. Entonces, ¿qué va a hacer un funcionario que no conoce muy bien la normativa del acuerdo? Va a dar un precio de hace 5 años. ¿Listo? La mente hace toda la pelea, vos entras en la discusión, presentas los descargos y dice que no está presente y vos sacas tu as bajo la manga. Y le dices, oye, el dato que has obtenido vos no es en un momento aproximado, es de 5 años. Yo tengo información que el momento aproximado para mi mercadería es de 6 meses. Por tanto, tu precio no sirve. Si no dan un paro va a ser poco. Tú ya directamente has desmantelado el precio, has agarrado su propia herramienta, se la has devuelto, técnicamente hecho, como dicen los japoneses, harakiri, agarra el cuchillo, se lo ha metido y ya tienes un proceso que puedes avanzar. Pero es porque has conocido la norma, porque conoces tu mercadería, que es lo más importante, y conoces los procesos de vida de tu mercadería. Entonces, esa información solamente la tienes tú, nadie más. Les voy a comentar un caso. Un día le agarramos a un señor unos
ascensores. Siempre me acuerdo, porque fue el momento más denigrante y humillante que tuve con un importador. Todos venimos con todas las herramientas, con todas, pues tuvimos los precios y llegamos. Y le pedimos que se detenga en el despacho de unos ascensores, porque teníamos dudas sobre el valor. El señor era muy educado, muy cordial, y nos decía, muy bien, perfecto, charlemos. Ya. Sobre el ascensor, nosotros tenemos un precio, usted ha declarado un precio de $15,000, nosotros tenemos en la base de datos uno de 20,000. Ah, muy bien, perfecto, ya. ¿De qué capacidades? De 2 toneladas, muy bien. Usos de 1, 2, 3 plantas, 15 pisos, ¿de cuánto? Y no salía esa información. Le dijimos, no sé, posiblemente si él se fija en nuestra base de datos, sí, si me lo puedes mostrar, quiero ver el modelo. Se fija el modelo, todo, muy bien. Te voy a detallar, me dice, tu ascensor es directamente para 3 pisos. Es para uso directamente para almacenes. Por supuesto, llega solamente a 3 pisos, hagas 1 tonelada, es 2 veces más ancho que el mío, maneja solamente con 3 botones, además el sistema de frenado es simplemente palanca, no es un lugar adecuado, no tiene ventilación, no tiene tampoco bocina, como es para los almacenes, esto es medio abierto, de seguro tampoco debes tener las puertas, pero hay otro pequeño gran detalle, dice, ¿no? El tuyo directamente ha sido fabricado hace 5 años por una empresa alemana, ¿ya? Ya, coño, eso no decía en nuestro reporte. Y él dice, el mío es primero para una oficina, es una oficina, en un lugar tiene televisor, tiene pantalla, tiene ventilador, las puertas están forradas con un tela especial para que no se lastime la gente, tiene sensores para cerrar de puerta y bla, 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 bla. Y además, te doy un pequeño detalle, el mío es chino. Por lo cual, es mucho más barato. Puedes ver todos los lujos del mundo, pero el mío es chino. Y eso me genera una diferencia de aproximadamente un 50% menos. Y si no, saca un catálogo, nos meten los productos, aquí está chino, este cuesta 30,000, el mío está costando 15,000, porque es chino y este de acá es chino con piezas alemanas, el de acá es 100% así. Pero es increíble. Bueno, mi colega me mira y me dice, ¿qué hacemos, Gaby? Y ¿sabes qué? Ya cuando recibo 3, 4 patadas en la barriga, yo nomás decido irme para allá porque no doy, no puedo ni respirar, no tengo con qué responder y estoy ya con las costillas rotas, así que me voy a decidir retirar porque esto ha sido realmente una paliza. Bajo esa línea, ahí quede de que ayuda mucho que el importador conozca bien de su mercancía, conozca bien, se ubique bien y además también se ubique en las dudas que pueda generar el funcionario de aduana. Este procedimiento que ustedes tienen es directamente una herramienta de cómo debe de pensar un funcionario de aduanas y cómo debe de aplicar las herramientas. Si ustedes la tienen, se ponen en su lugar, les va a ser mucho más fácil interpretar el punto de vista que ellos tienen. Quizás no los atiendan, quizás sean un poquito ariscos a darlos, pero señores, esto se responde con papeles. Y mientras más descargos presenten en el tiempo que se les pida en el plazo, pues las cosas pueden resultar de otra manera. Siento mucho decepcionarlos por el tema de la actualización, lo siento mucho, pero estamos hablando de una institución que solamente ejecuta. Y tenemos un ministerio que simplemente recibe instrucciones del propio Estado. Esto no es una política de gobierno, no lo vean de ese lado, no es un partido político y quiere esto, no. Imagínense al Estado como un ente totalmente independiente de la línea política. Este Estado depende de los impuestos a las importaciones. Por tanto, quien entre ahí lo va a presionar para que se cauden más impuestos. Así que esto es muy, muy, muy complejo. ¿Ya? Esto ha habido hoy como ha habido hace 30, 40 años, porque seguimos dependiendo de los impuestos a la importación. Mientras eso no cambie, mientras tengamos esa pequeña lacrita llamado régimen simplificado, donde un montón de gente se mete para evadir impuestos, el Estado va a seguir teniendo poco dinero. Ese es un detalle que debemos poner de alguna u otra manera. ¿Vale? Bien, bueno, muchas gracias, Gary. Más? Sí, hay una pregunta más del Facebook Live, por favor, una pregunta más, justamente referente a lo que estábamos hablando. La pregunta es, ¿usted cree que los importadores, por la consecuencia del contrabando y la subida de los gravámenes arancelarios, subvalúan sus facturas? Bueno, en realidad hay un tema, ¿no? Por el contrabando, algunos pueden ser jalados en eso, pero muchas personas, muchas empresas lo vienen haciendo mucho más antes, ¿no? Es una forma, es un medio de vida de hacerlo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, más que la facilitación del comercio, que los procedimientos se adecuan, en estos casos lo recomendable es que se empiece a hacer lo que acaban de haber hecho, lo que acaba de hacer el gobierno recientemente.
la liberación de impuestos, y me ha sorprendido muchísimo, que han tenido con los bienes de capital, especialmente para el sector agrícola, ¿no? Así que tú puedes importar por el lapso de un año equipo agrícola, no sé, cosechadoras, aún no he visto las partidas arancelarias, con 0 impuesto, 0 GA, 0 IVA. Acaban de abrir la puerta de decir que pueden permitir la importación de ciertos bienes con 0 GA, 0 IVA. O sea, sin pagar ni un solo impuesto. Es un espectáculo, es hermoso. Entonces, se puede. Entonces, en vez de estar presionando por el lado de la flexibilización de los procedimientos, y si empezamos a presionar por el pago de impuestos, les doy un ejemplo muy interesante. ¿Cuándo se da la mayor fecha de contrabando? Pues Navidad, Año Nuevo, por lo que es el aguinaldo, ¿no? Entonces, en esos casos, esos 2 mesecitos, noviembre, diciembre, y si quieren enero más para Reyes, flexibilizar la importación de los bienes que más se contrabandean en esas fechas. Televisores, sigo sin entender, seguimos comprando teles, tenemos 4 en la tele, pero queremos un en el baño, seguimos comprando teles, pero se da, esas son las cuestiones del mercado, ¿no? Flexibilizamos televisores, flexibilizamos la importación de tablets, celulares, de todos esos bienes que se sabe que se contrabandean con fuerza en esos meses, y a los importados que traen por la banda se les dice 0 impuestos. O por lo menos un 1%, o 2, o 3. Miren el caso, los contrabandistas desde Chile hasta Bolivia cobran aproximadamente el 5 al 6% del valor de la mercadería en comisión que contrabandean, ¿ya? Tienes ya ese margen. Si tú decides que no se pague el IVA y se pague el GA al 4%, muchos de esos contrabandistas van a mudar a la importación, van a mudar a la introducción legal de la mercancía, y eso va a hacer que los contrabandistas pierdan dinero. ¿Y qué van a hacer? Se van a empezar a pelear entre ellos y van a empezar a bajar su porcentaje. Ya no te cobro el 5%, contrabandea conmigo, te voy a cobrar solo el 2%, solo el 1%, y al fin van a quedar, de los 100 contrabandistas, van a quedar 2, 3, ¿ya? Que se van a matar entre ellos los clientes que les van a quedar. Entonces, eso ¿qué te permite? Eso hace choque, ¿no? Entonces, las fechas más grandes se quedan sin dinero, quedan chocados, saben qué hacer, y después vuelves a la normalidad para recuperarse, vuelven a animar y vuelve a hacer otro mismo choque en febrero. Carnavales, marzo, listo. Chisguetes, globos, sin gas, sin IVA, boom, otra vez les cae. Y así vas jugando con la mercadería. ¿Esto qué hace? Bueno, en vez de buscar controlar el contrabando, lo que tendrías que hacerlo es, yo siempre soy de esa opinión, hacerlo más caro, encarecerlo, hacer que sea, que el porcentaje del contrabandista cada vez sea más miserable y poco tentador, ¿no? No tenemos plata para meter un montón de gente en la frontera, pues haremos caro, lo haremos caro. Y esa es una postura. Yo, la verdad, las veces que me comentaron el tema de la nacionalización de los vehículos indocumentados, les dije, los nacionalizaremos, lo haremos, que se abran, los chutos se nacionalicen. Y nosotros les planteamos en su buen tiempo, hace un par de años, cuando estaba el gobierno de turno, dijimos, hay que hacer esto, para que se nacionalicen los vehículos indocumentados. Con estas cosas, situaciones, vamos a lograr que los vehículos se nacionalicen, pero también se queden solamente en el campo, porque es donde realmente la gente lo quiere, y la ciudad no se ve afectado por estos vehículos y el motor de los vehículos nuevos se mantenga. Hay maneras. Estamos en un mundo de negociar, donde sacar ideas creativas te permiten sacar la mayor de las tajadas. Y por el lado del contrabando, creo que deberíamos de cambiar de postura. Todos atacan a la aduana, todos atacan a la normativa aduanera, pero como se los he citado, ese no es el problema. El problema es que nuestro Estado vive y depende de los impuestos a la importación. Mientras sea eso, quien entra al gobierno y no pueda solucionar este problema va a seguir fregando por ese lado. Entonces, la otra opción es esta, ¿no? Muy bien, liberaste los bienes de capital, por favor, entre noviembre y enero, libera estos bienes que se contrabandean. Y van a ver ustedes el cambio drástico y brusco de los contrabandistas a importadores. Se puede dar. Cuando ya afecta su bolsillo, ya les es muy complicado seguir saliendo. Mucha de la gente, como dice la pregunta, saltan al contrabando porque tienen mayores ganancias. Pero si eliminas esas ganancias y solo quedan riesgos, entonces te va a quedar solamente ir por el camino normal de la aduana. Por ese lado vas a tener que ir. Si no vas a pagar impuestos, te la puedes chupar que se queden en los almacenes unos 2, 3, 4, 5 días, funcionar, lo que sea. Pero si los impuestos son bajos, puedes ir por esa línea.
Puedes ir por esa línea. El tema de la subvaloración y la subfacturación, sí, sí es muy común, lo es. Pero véanlo esto, si logramos meter la mercadería por las aduanas, también vas a poder tener un tamaño relativamente grande para poder negociar el precio de tus productos. Y es otro tema aparte. Entonces dejemos que el tema de la valoración sea simplemente por competencia de mercado, más que por lidiar con el contrabando. Lo principal para mí es directamente el tema del contrabando. Y una de las mejores maneras es, como se ha visto, retirar algunos impuestos por un tiempo dado. Les doy mi cabeza que si deciden eliminar los impuestos a la importación de varios bienes que se contrabandean entre noviembre y enero, van a ver cómo se van a poner los contrabandistas. Y los vamos a presionar sin mover un dedo, sin colocar un pobre soldado en medio de la pampa, del altiplano, en medio de esa selva que hay por Puerto Suárez, sin hacer eso, sin hacer. Con los productos de la Argentina también. Bueno, hay motores de productos que están destruyendo nuestra industria. Entonces, daremos el permiso a las industrias. Si Paceña se ve afectada por el tema de la cerveza, entonces se les da el permiso a importar a ellos la cerveza de allá. Que ellos sean los representantes en Bolivia y que equilibren un producto importado con un producto nacional, que ellos sean los únicos que puedan importar. Entonces van a poder sobrevivir o como fabricantes o como comerciantes, les das esa enorme ventaja. Listo. La fábrica de chocolates, no sé, hay una creo en La Paz, Break, que está afectada por los chocolateros de la Argentina. Darle solamente el permiso a él, que él importe, que él lo traiga. Y que se convierta al mismo tiempo productor e importador. Cuando la moneda argentina se levante, sea más caro, entonces vamos a volver a nuestra producción nacional. Esas cosas deberíamos de planificar. Es una manera de salvar nuestras empresas. Es cerrar la frontera. No podemos. Tenemos unas fronteras extremadamente fregadas. Tenemos selva en un lado, desierto en el otro, río por acá, montaña aquí. Tenemos nieve por estos lados. Es un lugar muy difícil de controlar. Lo único que nos queda son los controles internos. Los controles internos es darle la facilidad a los importadores. Si los importadores, si un productor nacional de ropa tiene algún problema, liberemos los tejidos, liberemos el hilo. Si algún fabricante de carne tiene algún problema, pues que él sea el representante de una marca. Eso es lo que se podría hacer. Bueno, espero les haya servido, pero es una opinión extremadamente personal para estas situaciones. Sí, Gary, muy gentil, muchas gracias por tu atención y por todo lo que has vertido aquí dentro de este webinar. Agradezco también a todos los que están participando, han participado, a todos los alumnos y obviamente con alguna de tus palabras, ¿no? Tenemos ahora el internet, tenemos muchas cosas que aprender, estamos a un clic de conocer muchas cosas. Parte de lo que tú has dado está a un clic para buscarlo dentro de la página de la aduana, en los organismos internacionales con los que contamos. Entonces, tenemos más oportunidades de aprender más, ¿no? Y a todos los alumnos, actualícense, ¿no? No solamente los docentes estamos para actualizarlos, sino ustedes también para aprender. Como dijo Gary, estamos para aprender conjuntamente y hacerlo en forma simultánea. Bueno, de mi parte, muchas gracias, Gary Ferrer. Licenciada María René, por favor. Muy bien, entonces agradecer a nuestro expositor, licenciado Ferrer, agradecer a los docentes y también especialmente a los estudiantes que han estado participando de este webinar. Y bueno, ya vamos a estar avisando con tiempo de estas actividades que vamos a seguir realizando dentro de la carrera de Comercio Internacional. Que tengan un excelente resto del día y nos vemos en otra oportunidad.